Sé aquí que mi cámara no funciona. Vamos a ver si es verdad. No me digas que se dañó. Dice aquí que no pudimos encender tu cámara. Bueno, entonces se dañó mi cámara. Bueno, chicos, ¿cómo están? Me quedé esperándolos el miércoles. La profe, bien, bien. Profe, a mí se me pasó por alto, a mí se me olvidó que el miércoles era y pues como no vi recordatorio, se me pasó por alto, la verdad. Ah, ok, listo. Bueno, voy a detener la transcripción y bueno, tratemos pues de estar como más atentos, chicos. Yo sé que de pronto a veces se me pasó de pronto haberles avisado nuevamente, pero bueno, habíamos quedado como en esa situación, entonces no acate volverles a enviar. ¿Cómo vamos con los trabajos, chicos? Hola. Profe, pues tratando de ponernos al día, porque siempre han sido bastante bajos y transversal Sí. también, entonces siempre se nos juntan bastante. Bueno, chicos, les comento, con respecto a las actividades transversales del profesor que me dijeron en estos días, recuerdan que me dijeron que hubo unas actividades que no lograron, que no se les explicó. Entonces quedamos que la próxima semana él les va a volver a dar una pequeña sesión para explicarle las otras actividades. ¿Listo? Entonces la próxima semana vamos a tener 2 sesiones. Una la van a tener con el... ¿Cómo? No, ya estaba escuchando. Vamos a tener 2 sesiones, una va a ser con el profe y otra va a ser con el área de bienestar. Es decir, que la próxima semana no tendrán sesión conmigo. En esa sesión van a entrar todos los grupos que yo tengo a cargo. Entonces, para que no se les haga extraño de que van a ver de todas las fichas para la próxima semana. ¿Listo? Tengo una duda. Dime. Con respecto a la actividad de inglés. Ah, bueno, la actividad de inglés que está programada con el profe, yo acordé con el profe de que como la actividad aparece dentro de la ficha de él, iba a hablar con la profe de inglés, pero la profe de inglés me dice que no está dentro de su programación. Entonces lo que vamos a hacer, chicos, es que ustedes esa actividad no me la van a enviar. ¿Listo? Yo la voy a calificar directamente en el centro de calificaciones para que no les sumen ni les reste. ¿Listo? O sea, no se realiza esa actividad como tal. Exactamente, sino que ya yo en el centro de calificaciones la doy por aprobada para que no tengan esa dificultad con esa nota. Ah, ok, profe. ¿Listo? Listo. Bueno, listo chicos, entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Bueno, las temáticas que tenemos para esta semana son las siguientes. Una es construcción de aplicaciones con Java y la segunda es frameworks para construcción de aplicaciones con Java. Entonces, chicos, la primera, como tal, tiene una pequeña introducción, nos cuenta lo que es el Java con el JDBC, lo que son los servers y lo que son las JSP. Listo, entonces vamos a dar un recorrido sobre esta temática, luego por la segunda temática y por último les voy a explicar en qué consisten las actividades que ustedes deben de desarrollar para esta semana. Les comento, estas actividades las van a tener que hacer durante las 2 semanas, es decir, durante la semana del 14 y durante la semana del 21. Nosotros vamos a volver a tener sesión de ahora en adelante los días miércoles, ¿listo? Entonces el próximo miércoles sería conmigo, el próximo miércoles va a ser el 16, va a ser con bienestar y nuevamente nos vemos el 23, ¿listo? Que va a ser la sesión nuevamente conmigo. La próxima semana van a tener con el profe de cultura física y ya él les dirá en qué día yo les voy a dar información de qué día y qué fecha, pero va a ser ya por el interno. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Muy bien. Ay, regáleme un minutito y pongo a cargar el computador que se me está descargando la batería.
Listo, jóvenes, ya tengo nuevamente batería. Listo, entonces, básicamente, entonces, este componente va a ser, digamos que todo lo que tiene que ver con el tema de Java. Cómo se construyen aplicaciones. Entonces, ¿sí ven mi pantalla? No. Ya se las voy a compartir. Listo. Entonces, empezamos con el componente construcción de aplicaciones con Java. Construcción de aplicaciones con Java. A medida que avanza la tecnología y los dispositivos, se generan nuevas formas de trabajar, nuevos lenguajes de programación y nuevos frameworks de soporte para agilizar la construcción de código de acuerdo a las nuevas necesidades del mercado. Sin embargo, hay un lenguaje de programación de propósito general que se mantiene en el tiempo y parece tomar cada día más fuerza: Java. Java no pierde vigencia debido a que es un lenguaje independiente de plataforma, lo cual le permite correr en los diferentes sistemas operativos existentes. Sigue el paradigma de programación orientado a objetos y se adapta muy fácil a las diferentes arquitecturas de trabajo, por lo cual es uno de los preferidos a la hora de desarrollar productos empresariales. Es importante entonces explorar las generalidades de la construcción de aplicaciones con Java que permiten generar soluciones para cualquier tipo de sistema. Existe una gran cantidad de oportunidades laborales que demandan habilidades en este lenguaje de programación. Muy bien, entonces chicos, con referente a Java, ¿por qué se tiene que estudiar Java? Porque es un componente muy importante en las profesiones que tienen que ver con el desarrollo de software o todas las áreas de sistemas. Porque es uno de los lenguajes que, a pesar de tantas tecnologías nuevas que se dan, sigue en el tiempo. ¿Por qué sigue en el tiempo? Porque resulta que él trabaja bajo una cosa que se llama la máquina virtual de Java. Es decir, no importa, a él no le interesa el sistema operativo, simplemente uno descarga lo que se llama el JDK, perdón, que es la máquina virtual de Java. Se instala en nuestro computador y ya no tenemos que instalar como tal el Java, sino que simplemente él actúa como si fuera un controlador. Entonces, digamos que es multipropósito y por eso se ha mantenido en el tiempo. Continuando entonces con el tema de Java, ¿qué es el JVC? Digamos que el JVC viene a ser la conexión que tiene, la que permite que haya una conexión con la base de datos. Entonces, hace referencia a un driver que tiene y encapsula clases e interfaces escritas en Java creadas para establecer la conexión y establecer las conexiones de SQL y procesar los datos. Entonces, el JDBC va a ser el que hace las conexiones y sentencias de SQL y permite conectar el programa que tenemos en Java con la base de datos en SQL. Listo, entonces, aplicación Java, digamos que nosotros lo tenemos en el cliente que viene a ser el computador. Y tenemos dentro de eso el JBCD, el JDBC, que va a ser el que conecta. Y vamos a conectarnos a través de ese driver, ¿con quién? Con nuestro sistema gestor de base de datos, el cual puede estar conectado en un servidor o puede estar de forma local. Entonces, ¿qué nos permite el JDBC? Entonces nos habla de que él va a tener que una comunicación ¿con quién? Con un servidor de Java de base de datos relacionales. Entonces, ¿qué vamos a poder tener? Manejar manualmente las conexiones y desconexiones de la base de datos, ser cuidadosos en la escritura de las sentencias, al ejecutarlas en el servidor y conocer las relaciones existentes en el modelo de base de datos a manipular. Conocer las características de la base de datos a manipular, ya que esto podría afectar las consultas. Entonces, estas son las cosas que siempre vamos a tener que tener presente. Entonces, cada sistema de gestor de base de datos propio JDBC para la manipulación de sus sistemas con las aplicaciones Java. Dependiendo de la base de datos a las que se desee conectar, se debe hacer la descarga del driver y
colocarlo en el computador, es decir, en el cliente. Bueno, importante, esta tabla muestra direcciones oficiales para la descarga del driver JBC para las bases de datos relacionales utilizadas comúnmente en la industria del software. Entonces, miren que aquí tenemos para MySQL, entonces aquí nos da el enlace, para SQL Server, aquí nos muestra el enlace, Oracle, aquí nos muestra el enlace para bases de datos Progress SQL y DB2 de IBM. Muy bien, permítanme, yo cierro por aquí. Listo. Muy bien, clases e interfaces. Entonces, además de tener a disposición el driver de JBC correspondiente, la base de datos que se desea conectar, se requiere un conjunto adicional de clases e interfaces para hacer uso de este driver, para lo cual es necesario importar lo que son los paquetes de java.sql o javas.sql. Entonces, aquí se describen algunas de las clases y librerías. Entonces aquí tenemos el driver manager, el resultado, la conexión, el statement y el método next. Estos, cada uno de ellos tienen una función a medida que vamos trabajando. Por ejemplo, el primero nos dice que establece la conexión de forma estática. Listo, entonces por medio de este método de conexión se crea una instancia que permite el flujo y envío de información hacia la base de datos. El result nos permite seleccionar, es una consulta de selección que nos permite ya crear un apuntador para que nos permita tabular la información seleccionada. El connection es un driver que nos permite pasar los parámetros, es decir, por ejemplo, que son credenciales, usuario, contraseña, para poder nosotros conectarnos con esa base de datos. Tenemos el statement, que básicamente lo que hace es crear una instancia ya con el objeto. Recuerden que los objetos se tienen que instanciar para crear nuevas clases del mismo objeto. Y tenemos el método MEX que nos va a permitir movernos de forma, el desplazamiento dentro de un conjunto de datos válidos. Aquí van a encontrar, pueden descargar todas las clases que nos van a permitir hacer la conexión y el manejo de la base de datos o del driver del JBC. Miren que aquí están los diferentes métodos que pueden tener para esto. Aquí ya nos presenta cómo hacer la conexión a la base de datos de la aplicación de Java, que consiste en descargar el driver, importar el driver, inicializarlo, crear un objeto de tipo conexión, crear un objeto, entre otras. ¿Listo? Vamos a mirar este otro videito. Conexión JDBC. A continuación realizaremos un ejemplo para conectar una aplicación Java a un sistema gestor de bases de datos a través del driver JDBC. Para realizar este ejercicio, previamente tengo instalado en mi máquina un servidor local de bases de datos MySQL a través de un paquete SAM que ya viene con MySQL configurado y un servidor Apache. Bueno, a continuación entonces lo que haremos es alistar todo el ambiente asociado al IDE de Java que vamos a utilizar, que en este caso es NetBeans, para en primer lugar descargar el driver correspondiente para poder establecer la conexión con una base de datos MySQL, hacer la configuración, la instanciación del JDBC, del driver, y el código asociado para poder ejecutar las consultas SQL de forma directa. Debemos recordar, adicionalmente, que en el caso particular de JDBC, nosotros necesitamos de 3 elementos base para poder establecer una conexión con el servidor. En primer lugar, tengo que tener una cuenta de usuario en el servidor y un password con el cual voy a acceder. Y en tercer lugar, voy a tener que tener una URL con la cual voy a establecer esa conexión. Como les comentaba, localmente ya tengo configurado un servidor de bases de datos que es de tipo MySQL, por lo tanto la URL de conexión será el driver JDBC. Bueno,
Chicos, este videito dura cerca de 20 minutos en el cual les van a explicar cómo hacen la conexión en la base de datos. Van a explicar cada uno de los pedazos o digamos que los fragmentos que quieren para hacer la conexión. Entonces, muy importante que lo observen, lo analicen y lo pongan en práctica para el desarrollo de las actividades que tienen para estas 2 semanas. Bueno, entonces continuando, chicos, viene lo que es la temática de qué son los servers y los JSP. Los servers y los JSP son tecnologías que se utilizan para ejecutar los servidores Java, permitiendo extenderlo a un servicio web. Entonces, ahorita hablábamos desde el lado del cliente que a través de un JDBC que viene a ser nuestra conexión a un servidor, y ahora vamos a hablar acerca de la parte de lo que son los servers. Entonces, un ejemplo sencillo de lo que se puede hacer con un JSP y un server es que por medio de una página se consigue hacer un formulario. Entonces, anteriormente nosotros hablábamos de qué necesitábamos en nuestro computador, pero nosotros cómo nos comunicamos a través de formularios, porque los formularios recopilan la información que se va a enviar a través de un server. Entonces, nosotros hacemos un formulario de JSP que contenga nombre, dirección, edad, correo, y a través de un server hacemos el envío de estos registros para que puedan ser almacenados en la base de datos y el usuario pueda visualizar esta información. Entonces, aquí nos menciona las tecnologías más importantes para poder hacerlos. Entonces, los servers adecuan el proceso de petición para que entren al servidor. Procesan datos, formularios, generan contenidos, tipos de variables y direccionan la petición. El JSP, entonces, se ejecuta en un servidor remoto que lee las acciones del usuario a través de ¿qué? De los formularios que le mencionaba, que son hechos en HTML. Hace la consulta y usualmente a las bases de datos para obtener la información y poderla visualizar de forma dinámica y en tiempo real. Los archivos JSP están formados por etiquetas HTML con extensión JSP y son guardados en una carpeta del contenido web del servidor. Aquí nos muestran un ejemplo de la estructura de ellos. Aquí nos muestran qué software es requerido. Entonces, el software que se requiere va a ser la máquina de Java JE o el I en el IDE de NetBeans. Otros requerimientos son el JDK, que es el kit de desarrollo de Java para nosotros poder ¿qué? Ejecutarlos, organizarlos e instalarlos. Aquí nos muestran el link de descarga. Bueno, aquí van a encontrar los enlaces de descarga, cómo se instala y cómo es la configuración. Aquí les presentan todo lo que son los requerimientos. Las tareas principales de un server son la transición de datos, la remisión de las peticiones de HTML, que con nosotros mandamos a través de un formulario de información, tratamiento de datos, envío de documentos, envío de respuesta. Aquí está el ciclo de vida de un server, que es a diferencia de un Java, cuando inicia el método main, los servers son llamados unos métodos y reciben una petición. Y a esto se le llama el ciclo de vida del server. Entonces se inicializa, se pide un servicio, se envía a través de una petición, se ejecutan y después de eso se libera el servidor. A eso se le llama destroy. Aquí también nuevamente les presentan todo el ciclo de vida, que básicamente es este mismo que está acá. Miren que inicializa, se hace la petición, luego se hacen todas las peticiones, se hace la ejecución y por último se libera para nuevamente volver a colocar los servicios. Aquí mencionan, hacen un ejemplo de cómo se utiliza este servidor con la típica Hola Mundo. Entonces aquí nos muestran el pequeño código de cómo se utiliza en Java. Los formularios, recuerden que son hechos en HTML, con las bases de HTML, pero con los servers. Entonces aquí también nos van a mostrar un video
de cómo podemos realizarlos. Este videito también es larguito, pero nos menciona cómo hacerlo paso a paso. Aquí hace cómo se hace la sesión de HTTPS, cómo envía, cómo transfiere la información, cómo crea la sesión, cómo identifica, cómo crea un nuevo atributo, cómo lo envía, cómo lo activa y cómo lo valida. Y aquí nos muestra una especie de ejemplo de cómo sería el formulario. Entonces aquí tenemos también ejemplos de cómo hace la sesión a través del JS. Cada uno de los usuarios envía una sesión y es recibida por por la parte de crea una sesión viva para enviar las peticiones, luego la libera para que cualquier otro usuario la pueda enviar. Muy bien. Aquí les muestran los elementos del JLS, cuáles son los códigos, cuáles son las directivas, las acciones. Entonces, chicos, esto es un documento, esto es un material de apoyo bastante, digamos que, importante y que tienen que estudiarlo muy a fondo. Luego hablamos del modelo Vista Controlador. Es un patrón de diseño estándar que se utiliza para el desarrollo de aplicaciones. Entonces, aquí nos habla, el modelo viene a ser la forma en que el código, la vista viene a ser la parte del framework, o sea, cómo nosotros lo vemos. Y por último, el controlador, o sea, cómo se maneja entre el modelo y la vista para que se comuniquen entre los dos. Entonces, aquí nos muestran la arquitectura vista controlador. Entonces, acá nosotros tenemos un modelo. Este es el modelo de los datos, el que está almacenado en una base de datos. Tenemos un cliente que hace un requerimiento a través de ¿qué? De un controlador, pero realmente nosotros como usuarios lo que hacemos es la vista. Entonces, la vista es que vemos, hacemos un requerimiento que el controlador lo transcribe y se lo envía al modelo y nuevamente nos da respuesta, el controlador recibe y se lo envía nuevamente a la vista para que nosotros como clientes lo podamos visualizar. Esa vendría a ser la estructura y la información que ustedes van a encontrar acerca de la construcción de aplicaciones con Java. Bueno, otra tarea que tienen para esto. Eso con respecto a todo lo que tiene que ver con Java. Ahora bien, con esta información se van a hacer las dos primeras actividades que tienen que para esta primera semana. Entonces, las dos primeras actividades de esta semana son las siguientes. Entonces, la primera actividad de la guía es codificación de los módulos según el software del proyecto, los requerimientos del proyecto. Entonces, ¿qué nos dice acá? Teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, realizar la codificación del módulo del proyecto, realizando las conexiones por medio del proyecto del JBDC, tomando como referencia lo visto en el componente construcción de aplicaciones con Java. Entonces, ¿qué son los elementos a tener en cuenta? Entonces, vamos a tener en cuenta qué diagramas de clase venimos trabajando del proyecto. Diagramas de caso de uso, historias de usuario, diseño, prototipos, informe técnico. O sea, todo lo que nosotros hicimos en la fase de análisis y planeación la tenemos que tener en cuenta ahora al momento de desarrollar. ¿Qué vamos a desarrollar? Teniendo en cuenta herramientas de versionamiento, vamos a hacer el código. Ay, chicos, qué pena con ustedes. Sí, aquí es. Vamos a hacer las variables, los métodos, las clases y los paquetes. Listo. Esta va a ser la primera evidencia. Entonces, nosotros acá, ¿qué vamos a tener en cuenta? Hacer la conexión de la base de datos con Java y crear los códigos de nuestros prototipos. Entonces, vamos a crear ya el código utilizando cuáles son las variables que vamos a hacer, cuáles son los métodos, cuáles son las clases y cuáles son los paquetes. Se debe tener en cuenta inserción, consulta, actualización y eliminación en la base de datos. Esto lo vamos a hacer en grupos de trabajo y lo vamos a enviar en una carpeta comprimida a través de los grupos de trabajo. La segunda actividad va a ser hacer los formularios. Los formularios van a seguir también los modelos. Todo esto lo vamos a hacer en Java.
Entonces van a hacer los formularios de los diferentes códigos. Entonces, muchachos, vean, para esta semana nosotros tenemos estas dos actividades. Para la siguiente semana ya viene lo que son... Compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla. Yo sí la veo. Sí, señora, yo sí la veo. Ok. Bueno, chicos, entonces, vean. Esta semana nosotros tenemos como trabajo la lectura de estos dos, son dos partes, pero para mi concepto es bastante tema para que lo trabajemos en toda esta semana. Entonces, para la siguiente semana vamos a trabajar la segunda parte de esta actividad. Es decir, la próxima semana, cuando volvamos a trabajar, que viene a ser el 23, vamos a trabajar la otra temática. La segunda temática es la framework con construcción de aplicaciones con Java. Chicos, este es un tema, digamos que yo lo considero bastante importante, largo y tediosito. Entonces, ¿qué pasa? Si yo les acumulo las dos temáticas, no la van a alcanzar a desarrollar. Entonces, para esta semana vamos a trabajar solo estas dos actividades. Se fijan acá, vamos a trabajar solo estas dos temáticas. Codificación de módulos con los requerimientos de software y los módulos codificados y probados. Entonces, esas serían las dos primeras. Entonces, vamos a crear la conexión con la base de datos. Crean las variables. Y la segunda va a ser crear los formularios. Esas son las dos actividades que vamos a desarrollar para esta semana. Si ustedes se fijan, siguen dos módulos. Si ustedes consideran, los pueden adelantar. Pero personalmente pienso que va a ser demasiado tema para una sola semana. Entonces, según el cronograma, nosotros debemos hacer estas otras dos actividades, pero no las vamos a hacer esta semana, sino la semana del 23. ¿Sí me hago entender? Hola. Sí, señora. Entonces, vamos a trabajar solo las dos temáticas. ¿Cuáles dos temáticas? Vamos a trabajar las dos primeras actividades, que son de codificación del módulo del software de requerimientos del proyecto. Y el otro va a ser módulos del software codificados y probados. Entonces, estas dos actividades que tenemos acá, ¿sí? Las vamos a hacer durante esta semana. Entonces, vamos a mirar nuevamente la guía, las dos que tenemos acá. La primera la vamos a hacer y son crear la conexión con la base de datos, instalar el programa, organizarlo y de ahí crear lo que son las variables, los métodos, las clases, los paquetes y crear lo que son inserción, consulta, actualización y eliminación. Es decir, insertar datos, consultar datos, actualizar y eliminar. En la segunda, lo que van a hacer son los formularios. Si ustedes se fijan, ambas cosas tienen mucho que ver, porque yo para conectar y todo eso necesito hacerlo. Entonces, ustedes determinarán si primero me mandan, cuando logren hacer la conexión de la base de datos, me mandan un archivo y por aparte me mandan los formularios. Si ustedes gustan, hacen los dos juntos y me mandan dos veces la misma evidencia. Ya ustedes lo definen ustedes mismos. ¿Alguna pregunta? No, señora. Chicos, quedamos en que solamente vamos a trabajar el tema de codificaciones con Java y vamos a hacer las dos primeras actividades de la guía o del anuncio que tenemos acá. Solamente codificación de módulos y estas dos evidencias que están acá. Estas dos evidencias nomás. ¿Listo? Se puede hacer la completa y se mandan las dos evidencias en la misma. Sí, o sea, me van a hacer, perdón. En una van a hacer la conexión a la base de datos. Perdón, chicos. Perdón. Qué pena, chicos, me tocó una tos seca. Vamos a hacer, pueden hacerlo dividido en dos evidencias. Lo que pasa es que ambas evidencias son necesarias. ¿Por qué? Porque para yo poder hacer la conexión
Y la prueba de inserción, eliminación, yo debo hacer unos formularios que son de qué? Insertar datos, eliminar datos, editar datos y actualizarlos. Entonces, van a necesitar los formularios. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Hagan las dos actividades de la mano, que son los formularios y la conexión de la base de datos en Java, y me mandan 2 veces la misma actividad en las dos evidencias. Listo, porque van a estar habilitadas. Qué pena, chicos, me cogió una tos seca muy fuerte. Listo. Entonces, chicos, para la próxima semana tenemos 2 sesiones. Una con el profesor de Cultura Física para que les explique las actividades que quedaron pendientes y van a tener una sesión de bienestar y van a hacer estas 2 actividades. Para la fecha del 23, que vuelve a hacer la sesión conmigo, continuamos con las 2 siguientes actividades, que serían ¿cuál? Codificación de los módulos del software standalone y software codificados y probados. ¿Listo hasta ahí? ¿Entendido? Chicos. Sí, sí, hasta ahí sí. Ok, creo que Mateo me había dicho que necesitaba hablar conmigo el miércoles, pero me quedé esperando y no me llamó. Sí, lo olvidé. Bueno, listo, chicos. Entonces, vamos dando por terminada la sesión del día de hoy. Y no sé si de pronto Mateo, si gusta, me puedo llamar ahorita y si no, mañana con mucho gusto. Bueno, chicos, no siendo más, de todas formas, cualquier cosita me van preguntando en el transcurso de la semana. Mañana, si gustan, en la mañana los puedo atender si se requieren de pronto alguna explicación por grupitos de trabajo, ya directamente en sus proyectos. Profe, una pregunta Ya pues saben, ya de la clase. dime, querida. La reunión de comité quedó suspendida. Sí, mi corazón, pero no se ha podido planear. Lo que pasó fue que nuestro coordinador se encuentra en vacaciones en esta semanita. Él está retomando nuevamente, él estaba en vacaciones y apenas está retomando esta semana. Entonces, inmediatamente que él ya esta semana, yo le voy a volver ¿cómo es? ¿Cómo se llama? A solicitar la fecha para la reunión del comité. ¿Listo? Y referente a lo que ya hace rato le comenté, pero pues no, se me Lo había del olvidado. reconocimiento. Sí. Bueno, es que yo quería esperar a la cuestión de del comité, porque como en los comités se hacen los reconocimientos, aprovechar para que quedara el listado de los datos de las personas que tienen que hacerse el reconocimiento para que te hicieran el otro para asignarlo a la hoja de vida. Yo no tengo pendiente ese temita de tu reconocimiento. Ah, ok. Listo. Bueno, Adriana, entonces no sé si alguna otra dudita, chicos. Chicos, a mí me gustaría, de aquí en adelante viene todo el tema de codificación. Vamos a terminar de ver estos temas para que entonces escojamos y se enfoquen en el desarrollo del proyecto en un solo lenguaje, porque ahorita vamos a ver, digamos que viene Java, después viene otro tema y después viene otro tema, entonces resulta que vemos demasiados temas, pero no nos enfocamos en ninguno. Entonces a mí sí me gustaría que ustedes vayan escogiendo por grupos de trabajo, después de que vean todas estas tecnologías, en cuál de todos van a desarrollar su proyecto, para que no empecemos como a brincar para aquí y para allá, porque entonces no lo van a lograr terminar, sino que vayan escogiendo en qué quieren trabajar y que sea un solo producto el que presenten al final bien desarrollado. Listo, entonces a medida que vayan estudiando esta semana la temática, ya vayan diciéndome en cuál de ellos van o piensan ya trabajar su producto final, para que se enfoquen de aquí en adelante en un solo lenguaje, independientemente pues de los entregables que nos vaya pidiendo, sea un solo lenguaje.
Bueno, jóvenes, entonces damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por participar. Y bueno, les estaré escribiendo y bueno, trataré de aquí en adelante no solo de mandarles por correo, sino recordarles 10 o 20 minuticos antes la sesión por el WhatsApp. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, chaito, chicos. Hasta Chao, mañana. profe. Chao. Hasta mañana.